resta de pantallas, logro intraver algunas caras, pero... Bueno, no, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer y último workshop de este primer ciclo de formación de formadores. Como somos suficientemente pocos, creo que vale la pena que nos presentemos con Giovanni, además aprovechar un poco más que somos pocos, que tenemos a Giovanni de manera presencial, pero también, sobre todo porque veo caras nuevas. Bienvenidas Caroli y Ana Constanza, que son tanto de la ETS como de la Subdirección de Género, que, como los profes de la Javeriana saben, el DNP es nuestro socio estratégico en Colombia, entonces para nosotros es muy importante que ustedes atiendan este tipo de invitaciones. Y en este caso, después de haber charlado con Ana Cari, o nosotros no le podemos bajar el volumen. No, puede tirar el micrófono. Sí, ya lo que yo. O nosotros bajarle aquí para que sea. Ah, bueno. No, porque así sí. No, claro. Si quiere intervenir después, no. Claro. Como ustedes saben, digamos, después de haber hablado con Ana Karin Bergul sobre temas de código de buenas prácticas de participación ciudadana en Europa, Giovanni, digamos también unas líneas generales de la participación ciudadana en otros escenarios, de haber hablado con Bernard Leroux sobre el tema del diálogo democrático como herramienta para la resolución de los conflictos, pues hoy llegamos a esta conversación con Giovanni Allegretti para hablar, digamos, de presupuestos participativos en principio, que sabemos que tienes una gran experticia en el tema, pero como asesor de CKL nos va a acompañar mañana en una sesión por la mañana específicamente con DNP. Un poco cómo es la dinámica de estos 2 días, o en líneas generales. Hoy escuchamos a Giovanni, aunque creo que la conversación por supuesto va a ser muy fructífera entre las y los que estamos, pero sobre todo mañana Giovanni nos va a escuchar, y nos va a escuchar en la mañana con las inquietudes, preguntas, propuestas metodológicas que tenga el DNP, digamos en materia de presupuestos participativos. Más preguntas. Exactamente, que un poco, pues en todo caso ustedes tiran línea a nivel nacional a los territorios, entonces en eso. Y por la tarde trabajaremos con ustedes, con el equipo de profesores del diplomado Fortalecimiento Institucional Local en el marco de la participación ciudadana, y haremos un feedback también en temas de, bueno, tendremos otro espacio con DNP al final de la mañana, más específicamente porque nos quieren mostrar, Giovanni, el tema del índice, que creo que también son metodologías en ciernes, que es índice de participación ciudadana, y contarte un poco lo que nos estamos pensando para la línea base de participación en el proyecto Coincide en los 4 municipios que todos conocen. Bueno, Ana Constanza y Carol, nosotros tenemos, y los profesores de la Javeriana nos van a acompañar en Ciénaga, Magdalena, Montelíbano, Córdoba, Apartado, Antioquia y Florida Valle. Esos son los 4 territorios. Entonces, pues ya tendremos la oportunidad. Para nosotros, yo acabo de llegar de Apartado, y Apartado es de los 4 municipios el que más desarrollado tiene, digamos, ha implementado presupuestos participativos. Entonces, pues ya también tendremos la oportunidad un poco de hacer feedback a partir de esa experiencia específica. Pero nada, yo sin más te daría la palabra y pues que nos presentemos. Buenas tardes, Carlos Gómez, de Planeación Nacional de la Subdirección de Género. Buenas tardes, Ana Constanza Huerta, Subdirección de Género, Planeación Nacional. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Torres, vengo también del DNP, de la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, específicamente de la Subdirección de Finanzas Públicas. Mi nombre es Alberto Flores, profesora de la Universidad Javeriana. Voy a trabajar todo el tema de planeación participativa. Buenas tardes, David Suárez, también profesor de la Universidad Javeriana de Relaciones Internacionales. Buenas tardes, Natalie Becker, coordinadora de
tardes, Andrés Valdivieso, profesor de planta de la Javeriana. Y gracias por venir. ¿Profesor de qué? Aquí voy a trabajar en buen gobierno. Sí, ¿tú vienes de qué? ¿De ciencias políticas? Ciencias políticas y relaciones internacionales. Y buenas tardes, Andrea Arboleda, team líder del proyecto FONCIDE en Colombia. Y soy politóloga, historiadora de formación. Bueno, yo había preparado una imagen para explicar quién soy. Eso es un alumno aburrido que se aburría y hizo una imagen mía. Yo soy arquitecto de formación y actualmente soy investigador en un centro de estudios sociales en la Universidad de Coimbra, en Portugal. Y siempre trabajé con planeación y presupuestación participativa. Hice una tesis sobre el tema de recuperación de áreas informales dentro de la ciudad de derecho. Hoy trabajo principalmente sobre cuestiones de derecho a la ciudad. Tengo la coordinación de un proyecto de 7 países financiado por la Unión Europea, que se llama Empatía, y es un proyecto sobre el uso de las nuevas tecnologías en los presupuestos participativos. Al mismo tiempo hago parte de redes trabajo en la directoría de una red como observador de una red de municipios, una red de alcalde que gestionada políticamente, y hago consultorías en países sobre todo africanos y de Europa del Este por el Consejo de Europa y el Banco Mundial. Esto desde varios años, son consultorías diferentes, a veces me ocupo de formación y a veces de evaluación, pero bueno, no logro seguir proyectos porque tengo demasiadas cosas. También tengo un cargo político en ese momento que es en la región Toscana, en Italia. Entonces tengo que también ir allá. Soy el codirector de la Autoridad Regional para la Promoción y la Garantía de la Participación. Es una autoridad regional que tiene autoridad independiente, entonces no electa por el Parlamento y no financiada por la región, pero no tiene ni un deber de... O sea, yo no tengo jefes encima de mí, digamos. Pero por eso soy muy aislado, como pueden imaginar. Una autoridad independiente no es reconocida, nadie quiere tener la paternidad de alguien que te cobra el tiempo todo de hacer tus deberes y lo que dice la ley, este tipo de cosas. Yo tengo la vigilancia sobre la ley de participación regional de la región Toscana, entonces tengo unos fondos para eso, más o menos 700.000 euros por año, para financiar proyectos de participación innovadores de media duración. Entonces, hoy en día me ocupo de un range de procesos participativos mucho más amplio de presupuesto participativo, pero el core, digamos, de mi trabajo, disculpe, hoy tengo problema de aire acondicionado, tantos días me mato. No sé si hay una agua fuera, Sí. Pues sí, ok, gracias, disculpe, de vez en cuando me seco completamente. Entonces, eso para tener un cuadro un poco. Yo vengo de la arquitectura, del urbanismo, entonces digamos que mi tendencia es de, por lo menos, inicié analizando los procesos participativos no a partir de la organización del proceso, sino de los resultados, ¿no? De cómo el proceso incidía en el territorio. Pasé en el curso del tiempo, porque pasé de la Facultad de Arquitectura a un Instituto de Ciencias Sociales, donde era el único arquitecto, ahora somos 25, pero cuando yo entré era solo uno, a ocuparme de cosas más ligadas a la sociología y la ciencia política, o sea, el proceso participativo dentro de la estructura del Estado también. Entonces me ocupo también de descentralización, especialmente cuando trabajo en África con temas de participación, no puede ser separado del tema del aprofundamiento de la descentralización. Entonces son dos cuestiones que van en paralelo y se ayudan entre ellas. Bueno, esto es para tener un poco una idea y así pueden medir lo que digo en relación también a imperfecciones eventuales. Quería tratar algunos puntos del cuadro, claro que
después de vuestras presentaciones entiendo que podemos hablar en un nivel maduro, no necesita comenzar de cero, pero algunos elementos que hacen parte de los fundamentos de mi trabajo, con los presupuestos participativos específicamente, que son la cuestión de la construcción social de la realidad, ¿no? Aquí yo pongo siempre un texto de Pippa Norris, que es Democratic Deficit, donde ella analiza cómo el déficit percibido por la población no es solo función de una eventual como decir, decadencia de las instituciones y de sus hombres y mujeres dentro, sino también de fenómenos positivos que son la mayor conciencia de derechos que tienen las personas hoy, el mayor grado de educación, el mayor pluralismo que la Internet garantiza en términos de información, que hacen con que las personas sean mucho más críticas tendencialmente de sus electos, y por tanto el déficit democrático tiene que ser pensado como un punto de desencuentro de fenómenos diferentes, algunos de los cuales no son negativos, son en sí fenómenos positivos de crecimiento de la sociedad. Esto me interesa porque los procesos participativos son muy sensibles. ¿Se cayó la línea probablemente? Los procesos participativos son muy sensibles a las percepciones de los participantes, especialmente de los ciudadanos, porque se desarrollan en un cuadro de desconfianza general para la política, un cuadro de no voto, de abstención electoral, un cuadro, por ejemplo, yo vivo en Portugal. Portugal es el país de Europa que tiene mayor desconfianza, no solo en la política, sino desconfianza en la relación con el otro. O sea, fuera de la familia, todas las otras relaciones laborales, escolares y tal, son basadas en la desconfianza en la relación con el otro. Y esto dificulta la constitución del proceso participativo. Ayer vine de una discusión en internet súper difícil. Nosotros tenemos un presupuesto participativo nacional en Portugal ahora, que ha tenido algunos problemas tecnológicos en la fase de votación. Y entonces sobre esto los ciudadanos han construido una narración que dice que el gobierno creó ese instrumento para poder decidir él lo que quiere hacer, fingiendo que lo hacen los ciudadanos. Y son debates que pueden destruir un proceso participativo, porque minan las bases de confianza que debería ser confianza en una sociedad mejor, en una posible sociedad mejor. Entonces, si no tenemos en cuenta que la misma institución que organiza el proceso es objeto de un grande proceso de desconfianza, a veces pensamos más con la cabeza de las buenas intenciones institucionales que con la cabeza del cuidado en relación al utilizador del proceso, del instrumento participativo. Entonces, ahora esas son imágenes de esa desconfianza medida. Una segunda cosa que quería decir, y aquí uso un capítulo de la World Value Survey hecho en Suecia en el 2012. Bueno, las encuestas fueron del 2011, fue publicada en el 2012, que mostraba algunos datos asustadores sobre la propensión a valorar la democracia por parte de los jóvenes suecos. Naturalmente, dentro de una media, si tú analizas, encuentras, por ejemplo, que los extranjeros valoran la democracia sueca mucho más que los propios jóvenes suecos, porque vienen a veces de lugares que no tienen democracia, entonces se dan cuenta de las ventajas que tienen en el contexto donde son recibidos. Pero lo que nos hace pensar un tipo de resultado de este tipo es que la conquista de los derechos, si no deja un rastro fuerte en la memoria, y esta memoria no es pasada a través de los procesos participativos, a través de la escuela, al final, después de algunos años, la gente que nace con derechos no sabe nada del difícil recorrido de la conquista de los derechos y puede olvidárselo y responder, ¿no?, que vendería su voto tranquilamente por un favor personal o por un enriquecimiento personal y tal. Y
verlo en Suecia es más extremos porque tenemos un imaginario colectivo, ¿no? que nos hace pensar que la socialdemocracia con elevado construcción de welfare sea un productor automático, un reproductor automático de buena sociedad. En vez, la razón por qué me hicieron un contrato desde 11 años que trabajo con la Asociación de Municipios de Suecia en los procesos participativos internos al país, es que en la verdad los suecos empiezan a sentir los límites que genera una sociedad que de alguna forma favorece un cierto grado de pasividad del ciudadano, porque tiene muchas respuestas a los pedidos, muchas gracias, a los pedidos y a las dificultades de los ciudadanos, ¿no? Una respuesta que es cada vez menos capaz de existir con la llegada de las nuevas olas migracionales, ¿no? En que se pone en duda un elemento del Estado que es lo que Alberto Tosi llama la teoría administrativa de las necesidades, o sea, que tendencialmente las instituciones tienen capacidad de responder más fácilmente, y en algún caso solo a las demandas a las cuales ya han respondido en pasado. O sea, el grado interno de creatividad de las instituciones es muy bajo, tiende a reproducir las respuestas, y en un momento en que llegan demandas muy diferentes, por ejemplo, en ámbito intercultural, ¿no? de personas que llegaron al país y que no tienen lo básico y tal, las instituciones se encuentran en una dificultad de conseguir construir procesos de integración. Entonces, esta era una de las razones porque hoy, si tú pides a los municipios suecos por qué se están concentrando hoy en proceso participativo, la respuesta es principalmente ligada a los migrantes y a las nuevas generaciones que son totalmente incapaces de recordarse de la dificultad de llegar a la situación de welfare que existe allí, pero también son las que rechazan, por ejemplo, el sistema de los partidos. Entonces, me ha llamado la atención en los cursos de formación que hice en municipios suecos la edad media de los concejales, por ejemplo, en Suecia, que es mucho más alta que en otros lugares, porque la mayoría de la acción política hecha en forma de voluntariado sin recibir dinero. Entonces esto tiene una tendencia a mover la edad media de los concejales a un nivel bastante alto, elevado. Y el porcentaje de presencia de los jóvenes en los partidos políticos es cada vez más bajo, y esto es un problema de sustentabilidad que los propios partidos hoy se ponen. Entonces, eso explica un poco por qué en cada lugar, obviamente, las necesidades por hacer participación son diferentes. Claro que aquí el tema de la paz o el tema de desarrollos pueden ser más importantes. Esto es bueno, me lo muestro después, lo preparo para la segunda sesión. Es un vídeo de un proceso de formación de los jóvenes al presupuesto participativo que creamos, imaginando que el presupuesto participativo pueda dar respuestas más de otros procesos a este tipo de problemas de cuadro dentro de los cuales las administraciones quieren cada vez más tener proceso participativo. Y entonces después lo vamos a ver, pero lo que me interesaba aquí era pensar que la participación puede tener, y esto es el participatory budgeting, el presupuesto participativo, motivaciones muy diferentes entre ellas. Entonces, yo he trabajado en casi 50 países con presupuesto participativo y tengo que decir que puedo clusterizarlos, pero tengo por lo menos 6 o 7 tipologías de razones que motivan un presupuesto participativo. Me voy a dar, en los países mediterráneos, por ejemplo, la razón principal es la lucha a la corrupción. La necesidad de reconstruir confianza después de episodios de corrupción que arrasaron, destruyeron una entera clase política y que provocaron En Italia, hace 5 años atrás, el porcentaje de voto a las elecciones locales era en torno del 80%. Hoy, 60% de los italianos no votan a las elecciones, se votan 40%. Entonces, esto se pasó en 5 o 6 años.
Y entonces es un fenómeno tan rápido que necesita enfrentarlo, obviamente, de forma... ¿Cuándo se quiere enfrentarlo? Porque muchas instituciones ni quieren enfrentarlo porque le da conforto poder ser electa por pocas personas. Solo que después, cuando entran partidos populistas, como está pasando mucho en Italia en ese momento, es fácil que esto recojan un número de votos enorme y conquisten el poder sin tener la capacidad de mantenerlo después. Eso en los países mediterráneos. En los países africanos, una de las razones principales es soportar el proceso de descentralización efectiva, en el sentido de producir transformaciones a partir de los organismos descentralizados, lo cual tienen problemas graves de lograr dar elementos básicos, porque los países son todavía muy centralizados y tienen un nivel de control encima de las o sea, formalmente existe un margen de actuación de los municipios, por ejemplo, pero en la verdad todo es sometido a un control ministerial que no permite a los municipios de realizar en el tiempo debido las cosas que han imaginado. Voy a citar un caso extremo, que es el caso de Dinamarca. En Dinamarca, las experiencias de presupuesto participativo que existen están centradas en la necesidad de evitar que la gente continúe a salir de las pequeñas aldeas rurales. Allí no hay problema de éxodo, digamos, de salida de la gente debido, por ejemplo, a la falta de empleo, ¿no? No es el empleo el problema. El problema es que la gente está habituada a imaginar la vida urbana como mucho más divertida, como mucho más rica de oportunidades, y entonces la dimensión aldea es considerada una dimensión falimentar en términos de vida privada y de oportunidades culturales. Entonces, los municipios de Dinamarca han empezado a hacer pequeños municipios rurales, presupuesto participativo, para intentar preguntar a los habitantes qué quieren en su aldea para no salir, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que te pondrían a gusto con tu lugar de vida, ¿no? Y entonces, como pueden ver, las situaciones son extremadamente diferentes, porque los cuadros son diferentes. El cuadro de confianza en la política que se tiene en Suecia, en Noruega o en Dinamarca no tiene nada a ver con los cuadros de desconfianza de los países del sur. Y eso es ligado mucho al tipo de welfare y tal. Entonces, es importante entender que una cosa fundamental de construir un proceso participativo es construirlo de forma coherente con las motivaciones. Esto quiere decir tener que aclarar las motivaciones. Hay un texto interesante de Akon Fung, que es un profesor de la Universidad de Harvard, director en este momento del Kennedy Center. ¿Cuál es en el texto de él divide las familias del proceso participativo en dos tipologías. Una la llama deontológico y el otro consecuencialista. Los deontológicos son los procesos que hacen participación porque tener más voces es bueno, ¿no? Entonces se hace participación para abrir la posibilidad a la gente de decir lo que quiere, y quién sabe eso ayuda a las entidades públicas a dar servicios y respuestas mejores a las necesidades de los habitantes. Después hay los procesos que él llama, usando un lenguaje que es típico de la filosofía, consecuencialistas, que son procesos que tienen claro un objetivo a lograr con la participación. Puede ser la corrupción, la lucha a la corrupción, la paz, puede ser lo que vimos en Dinamarca, puede ser mayor justicia social en lugares más pobres. Entonces eso depende mucho del color político de las administraciones también. Se tienen, digamos, un acento, una énfasis mayor en la cuestión de la eficiencia del gobierno, o se tienen elementos centrales en la justicia social, en la redistribución de recursos. Bueno, dentro de esa familia quiere decir que los medios del proceso participativo son recortados de forma a ser coherente con ese objetivo. El objetivo es declarado, es claro, es uno generalmente, y los otros son al lado, ¿no? Y la segunda cosa es que estos procesos consecuencialistas son más serios en la evaluación normalmente, porque consideran que solo lograr los objetivos originales y demostrar que lo has podido hacer es capaz de dar al proceso una legitimidad. Y entonces esos procesos son más cuidadosos, cautelosos en la evaluación, y se evalúan en función del objetivo originario.
y non perché han tenido il problema de muchos de los procesos participativos de tipo deontológico es que miden el éxito de un proceso participativo con el número de participantes, lo que no representa absolutamente nada en muchos casos, porque tú puedes tener 90% de participantes silenciosos que no dicen nada, que no traen ningún enriquecimiento. Eso pasa con las mujeres, por ejemplo, mucho en muchos procesos participativos, especialmente en África, en algunos países musulmanes. No digo que sea una regla, pero tiene tendencia a pasar más donde la mujer tiene un papel, digamos, secundario en relación al hombre en términos de reconocimiento social. Y entonces eso me interesaba decirlo, porque el problema de un proceso de construir pilotos de participación es de tener claro por qué la estamos haciendo. Es claro que el vuestro es un proyecto de desarrollo y de desarrollo para la paz, y entonces tiene algunos objetivos claros, pero puede ser que políticamente no sea tan claro a quién recibe la ayuda, ¿no? El apoyo recibido porque es un apoyo, entonces está bien. Eso es el problema africano. Los procesos participativos africanos son totalmente intermitentes, o sea, pasa el año que hay el apoyo extranjero y cuando para el apoyo extranjero ya no hacen más nada, ¿no? Porque no han interiorizado una necesidad de estar allí, de existir. Y en el caso sueco fue interesante porque cuando el vicepresidente de la Asociación de Municipios, cuando yo le pregunté por qué querían hacer estos procesos participativos, porque yo no veía desde fuera la necesidad, él me mostró este gráfico, que es la World Value Survey, y me mostró dónde está Suecia. Sería el sueño de la mayoría de los habitantes de varios países, ¿no? Decir que es el máximo del planeta de self-expression values, ¿no? Capacidad del individuo de autonomizarse, de independentizarse, de ser valorado en cuanto individuo, y el mínimo de valores tradicionales, patria, familia, religión y todas estas cosas. Lo que a alguno, especialmente los progresistas, puede parecer un logro, hoy por los administradores de la sociedad sueca puede ser vivido como un problema, porque determina una sociedad atomizada, muy fragmentada, que no logra en función de la esencia, de la centralidad de estos valores, una cohesión social que es necesaria, ¿no? Especialmente en relación a fenómenos como la inmigración y tal. Entonces, creo que es importante ese discurso sobre la razón de la participación, porque lo podemos comprobar con varias cosas. Ah, ya tenía un curso automático. Una segunda cosa es, ¿qué es para mí participar? Porque cada uno de nosotros probablemente tendrá una idea diferente. Entonces me gustaba explicarlo. Para mí tiene varios grados, ¿no? El primero, obviamente, eso es más banal, es ser parte de alguna cosa, y lo puede ser en muchas maneras. La participación electoral es como decir, uno de los de grado, de los inicios. Yo después les dejo el PowerPoint, entonces no necesitan describir todos los detalles, si no, no los veo desesperados después de un poco, también soy rápido. Entonces, es tomar partido. En estos días con los jóvenes, yo estaba en Pereira, después me hablaré de eso, hay un proceso transcalar apoyado por el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, junto con la gobernación de Risaralda, siempre un nombre difícil, de Risaralda, y con algunos de los 14 municipios del área, para construir presupuesto participativo de jóvenes y niños y adolescentes. Y uno de los debates más fuertes era sobre qué es política, porque los jóvenes la ven siempre como la política de los partidos, las figuras institucionales. No se dan cuenta que la iglesia puede hacer política ayudando a la gente, que los escoteros, los boy scouts pueden hacer política, que la política son muchas cosas. Y tomar partido, también si tomar partido contra la política que tenemos en este momento, es una forma de participación. Puede ser una forma básica, como gritar en una red social, pero a mí lo que me interesa son los otros grados, o sea, lo organizarse con otros y otras para ser responsable conjuntamente, eso, pero no necesariamente fotógrafa los tipos de procesos que usted van a hacer, que son procesos, digamos, institucionalizados, ¿no? Ligados a la gobernanza, al ámbito de la gobernanza. Esto puede ser simplemente protestar en conjunto, organizar una petición, organizar una ocupación de un lugar público, organizar una manifestación y tal.
es algo político, parte del juego democrático, no es una finalidad, y eso está dentro del discurso que hice hasta ahora sobre la cuestión de los procesos consecuencialistas o deontológico, pero es un medio que nos ayuda a tomar conciencia de la realidad, o sea, es un espacio pedagógico para comprender mejor la realidad donde estamos. Yo creo que el proceso participativo sin dimensión pedagógica, donde todo se reduce a proponer y votar, sin discutir alternativas, sean poco procesos participativos. Para mí son procesos más de encuesta pública, pero no llegan a construir conciencia de la complejidad, que es el grande problema de la realidad, porque la razón es del populismo, y que el populismo sabe construir eslogan que parecen simpáticos, que parecen resolutores, que no resuelven nada, solo critican, y entonces y muchas veces también las fuerzas de diferentes partidos imitan una a la otra y se olvidan que la realidad continúa compleja, que lo queramos decir o no, la realidad continúa compleja, y solo para tener el ciudadano de tu lado necesita que esta complejidad sea explicada, no puede ser echada encima del ciudadano matándolo por el exceso, pero no puede ni ser reducida a eslogan que no traen soluciones. Y la última cosa que me importa, y que es parte de ese valor pedagógico, es transformarnos a nosotros mientras transformamos el territorio. Esa es la grande frase del famoso texto de David Harvey sobre el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es transformarnos mientras el territorio se transforma. Yo creo que eso sea la fórmula más fácil para que los ciudadanos también se puedan transformar. O sea, si tú aceptas de abrirle un espacio para decir cómo vivir mejor, puede ser que ellos acepten de hacer ese esfuerzo que necesita cambiar de mentalidad, para crecer. Entonces, el presupuesto participativo está en esta tipología de proceso. Nosotros estamos habituados mucho, especialmente con la tecnología, a estos procesos, donde un ciudadano individuo tiene un form para hablar con su representante o con sus técnicos, ¿no? Y en estos procesos los ciudadanos no tienen espacio para hablar entre sí. Este tipo de proceso no es negativo solo porque es pobre, más porque hace un efecto negativo en la política. Yo cuando trabajo con procesos de ese tipo, es típico en el proceso de planeación, normalmente, no planeación participativa, planeación tradicional, ¿qué pasa? Cuando tienes el plano de urbanismo listo, lo pones en visión y los ciudadanos pueden mandar una carta que te dice que ¿por qué no has hecho esto? ¿Qué pasa en estos casos? El ciudadano casi siempre pide cosas que son de interés individual. O sea, ¿por qué no has puesto un índice de construcción de volúmenes más alto en mi terreno? ¿No? Y entonces, ¿cuál es el mal efecto que hace la política? Es que cuando la política ve ciudadanos que solo piden cosas de interés individual, se cierran en la abertura de espacios de participación, porque dice, si los ciudadanos son tan egoístas, yo no voy a abrir espacio para decidir sobre cosas delicadas como la inmigración, las vulnerabilidades, los grupos más olvidados de la sociedad, y entonces los procesos participativos, cuando son hechos así, tienden a reducirse en el tiempo, no determinar una espiral positiva. En cuanto a estos procesos, también por experiencia personal, en planeación participativa, que se compara muy fácil con ese tipo de planeación, siendo que las demandas de los ciudadanos son negociadas socialmente antes, o sea, los ciudadanos hablan entre sí antes de formular el pedido, y sobre todo hablan con los cuerpos intermedios de la sociedad, que son organizados y tal, pero son lobbies, estamos de acuerdo que son también lobbies, pero son también almacenes de saber, porque una asociación ambientalista que es 20 años que trabaja, o una asociación de HIV que trabaja 30 años sobre eso, claro que tienen una sabiduría que sirve a la sociedad, porque son más estables que los cuerpos administrativos, que muchas veces cambian de posición, se van en pensión y tal, y no tienen memoria interna. Pienso a extremos como en países como en México, donde no existe la carrera del funcionario técnico y existe un spoil system total en que ahora ya lo corrigieron en las últimas reformas en estos últimos años, pero prácticamente los alcaldes a cada 2 años tenían que irse a una otra ciudad porque no podían ser reelectos y el mandato era corto.
¿no? Después no podían ser electos y se traían consigo muchos de los técnicos. Entonces en un territorio no se quedaban ni una memoria y antes de poder operar en el territorio necesitaban 2 años de aprendizaje cuando ya la administración estaba acabando, ¿no? Entonces estas perversiones, a veces pensamos de resolver un problema de corrupción a través de un mecanismo de ese tipo, eso no creamos problema nuevo al territorio. Entonces, nosotros hablamos hoy de este tipo de proceso, de participación por convite, lo llamaría, a mí me gusta el término que usa Pedro Ibarra, o sea, ¿dónde son las instituciones que conceden espacios para los ciudadanos expresarse o también más poder codecidir algo? Los espacios en que los ciudadanos se toman, esas son las imágenes del 15M en Madrid, donde los ciudadanos se toman los espacios, son espacios autoconstruidos y son espacios que Ibarra llama de irrupción, ¿no? Porque irrumpen los ciudadanos dentro del espacio público, que sea el cyberspace o que sea una calle o una ocupación de un edificio, es igual. ¿Cuál es el problema? Que estos espacios muchas veces son conformados de una forma que no satisface al ciudadano y el ciudadano prefiere continuar a hacer ese tipo de intervención, ¿no? En el espacio público. Lo que yo he relevado en los últimos años es que más las instituciones públicas construyen espacios de ese tipo, más se vuelven rígidas frente a esos espacios. O sea, tienden a criminalizar estos como si fueran ilegítimos o ilegales, porque dicen, yo tengo un proceso participativo, se quieren decirme algo, que se vengan allá. Y no se dan cuenta que ese espacio es conformado tan mal que el ciudadano no se siente a gusto dentro de ese espacio y entonces decide que continuará a hacer su acción política a través de ese espacio. Entonces eso es importante porque los alcaldes tienen una tendencia a enriquecerse encima de esta, cuando hacen el esfuerzo de abrir este espacio, no reconocen más la legitimidad de esto. Y esto no se puede hacer, porque cuando la gente continúa a no ir aquí, quiere decir que hay un error de concepción o de funcionamiento de ese mecanismo. Entonces creo que es importante tener conciencia que no se pueden separar estas dos modalidades de participación. Y así como hay un otro problema, que es el problema de la representación. Le cuento una historia. Cada vez